Cuando se habla del nacimiento del death metal, existe un nombre que aparece una y otra vez. No importa si preguntas a músicos, periodistas especializados o historiadores del metal extremo, la respuesta suele ser siempre la misma: death. Sin embargo, reducir la historia de Death a la frase "los pioneros del death metal" es quedarse un poco apenas con una pequeña parte de una historia mucho más fascinante. Porque Death no solo ayudó a crear un género, también fue una de las primeras bandas en demostrar que la música extrema podía evolucionar, madurar y alcanzar niveles artísticos que muy pocos imaginaban posibles en los años 80. La historia comienza en Florida, a principios de esa década, cuando un joven llamado Chuck decidió formar una banda llamada Martha, junto a su amigo Rick Ross y Cam Lee. Lo que pocos imaginaban entonces era que aquellos ensayos grabados en cintas rudimentarias terminarían siendo considerado alguno de los documentos más importantes en la historia del metal extremo. Un dato que suele pasar desapercibido es que Chuck nunca tuvo la intención de crear un género nuevo. Su objetivo era simplemente llevar el metal a lugares extremos de los que estaban explorando bandas como Venom, Slayer o Poison. Lo que ocurrió fue que su visión terminó siendo tan radical para la época que ayudó a definir la base de una nueva forma de música. Cuando Mantas cambió de nombre a Death en 1984, el grupo comenzó a construir una reputación dentro del circuito internacional de intercambio de demos. Antes de internet, la escena underground sobrevivía gracias a cartas, cassettes grabados mano a mano y redes de correspondencia entre fanáticos de distintos países. Chuck se convirtió en una figura central dentro de ese movimiento. Sus demos viajaban por Europa, Sudamérica y Norteamérica mucho antes de que existiera un álbum oficial. En 1987 apareció Scream Bloody Gore, considerado por muchos el primer álbum de death metal propiamente dicho. Lo interesante es que escuchando hoy, el disco suena más cercano a un thrash metal extremadamente agresivo que al death metal técnico que surgiría después. Sin embargo, en aquel momento era una auténtica aberración sonora. Las voces eran más guturales que casi cualquier cosa existente. Las letras exploraban el horror de manera explícita y la velocidad resultaba extrema, incluso para los estándares de la época. Un detalle poco comentado es que Chuck grabó prácticamente todo el álbum, él mismo convirtiendo a Scream Bloody Gore en algo muy cercano a un proyecto personal más que una banda convencional. Pero lo verdaderamente extraordinario vino después. Mientras muchas agrupaciones pasan años intentando perfeccionar una fórmula exitosa, Chuck parecía aburrirse rápidamente de repetir ideas. Cada disco de Death representa una evolución significativa respecto al anterior. Por ejemplo, Leprosy en 1988 aportó una producción más sólida y canciones más complejas. Spiritual Helling de 1990 mostró algo inesperado. Chuck comenzó a abandonar las letras de horror para escribir sobre manipulación religiosa, problemas sociales y conflictos humanos reales. Esto marcó una diferencia enorme. La gran parte del metal extremo seguía centrado en el gore o la fantasía oscura. Chuck empezó a utilizar la brutalidad musical para hablar de temas profundamente humanos. A principios de los años 90 llegó la etapa que muchos consideran la más revolucionaria. Con Human de 1991, Death prácticamente reinventó su sonido. La incorporación de músicos como Sean Reid y Paul Masvidal, provenientes de la banda Cynic, llevó la música hacia terrenos mucho más técnicos y progresivos. Muchos historiadores consideran que aquí nació realmente el death metal técnico. Lo fascinante es que Chuck nunca planeó convertirse en un virtuoso. De hecho, varios músicos que trabajaron con él han contado que estaba más interesado en la composición que en demostrar la habilidad instrumental. Sin embargo, su constante búsqueda artística terminó elevando el nivel técnico de toda una generación de músicos. Esa evolución continuó en Individual Tug Patterns de 1993, Symbolic del 95 y finalmente The Sons of Perseverance de 1998. Aquí aparece uno de los datos más sorprendentes de toda la historia de Death. Muchos fanáticos consideran Symbolic la obra maestra definitiva de la banda. Sin embargo, Chuck veía el álbum simplemente como otro paso dentro de una evolución continua. Nunca se mostró interesado en repetir el éxito de un disco anterior.
siempre estaba pensando en el siguiente desafío creativo. A finales de los años 90, Death había dejado de ser simplemente una banda de death metal. Se había convertido en una agrupación de metal progresivo extremo con una profundidad compositiva extraordinaria. De hecho, varias canciones de Songs of Perseverance poseen estructuras más cercanas al rock progresivo que al death metal tradicional. Otro aspecto poco conocido es que Chuck estaba trabajando activamente en una nueva dirección musical con su proyecto Control the Need. Su intención era explorar composiciones todavía más melódicas y complejas, alejándose gradualmente de las voces gutturales. Muchos músicos cercanos a él creen que apenas comenzaba una nueva etapa artística cuando ocurrió la tragedia. En el año 1999 fue diagnosticado con cáncer cerebral. La noticia conmocionó a toda la comunidad metalera. Durante los años siguientes se organizaron campañas internacionales para ayudar a financiar sus tratamientos médicos. Músicos de prácticamente todos los subgéneros del metal expresaron públicamente su admiración por él. El 13 de diciembre del año 2001, Chuck falleció a los 34 años. Tenía una carrera relativamente corta, pero había logrado algo extraordinario. No solo ayudó a crear un género musical, ayudó a demostrar que la música extrema podía evolucionar intelectualmente sin perder intensidad. Hoy, más de 2 décadas después de su muerte, la influencia de Death sigue presente en cientos de bandas alrededor del mundo, desde el death metal técnico hasta el progresivo, pasando por innumerables corrientes del metal extremo moderno. Resulta difícil encontrar una escena que no haya sido tocada por las ideas de Chuck, que desarrolló durante su vida, y quizás sea la razón por la que su legado continúa creciendo. Porque mientras muchos músicos construyen una carrera intentando encajar dentro de un género, Chuck pasó toda su vida intentando escapar de los límites que él mismo había ayudado a crear. Por eso Death no es solamente una banda legendaria, es una de las historias más importantes que ha producido la música pesada en toda su existencia.